y las sequías se están haciendo cada vez más prolongadas. Y vuelvo a lo mismo, siempre ha habido sequías. En torno a 1914 y entre 1914 y 18 algo así, hubo unas sequías brutales en África. Y luego en los años 50 hubo... Pero es que ahora es que casi son año tras año, es que casi juntan las sequías de un año con las del siguiente y las del siguiente. Y hay muchas zonas en las que esto está haciendo que se pierdan cultivos. Y esto es lo que anuncian los estudios. Por eso es tan importante el cambio climático, porque está en riesgo la producción de alimentos a nivel mundial. O sea, si esto sigue creciendo, los cultivos se pierden cosechas, los cultivos pierden productividad y bueno, se pone en riesgo. Tened en cuenta que en las áreas tropicales de la Tierra es donde se producen más alimentos, donde se producen más cereales. Solo en India y Pakistán se produce una quinta parte de los cereales del mundo, y otras zonas. En Latinoamérica hay una gran producción tanto ganadera como agrícola, etc. En Europa también hay mucha agricultura, pero importamos, no tenemos suficiente. Realmente son las zonas tropicales las que tienen la mayor producción alimentaria y donde vive la mayor parte de la población mundial también, porque es en las zonas tropicales donde está creciendo la población y es donde se concentra la mayor parte de la población mundial. Si las zonas tropicales están tan amenazadas, eso afecta al conjunto de la población. Bueno, todos estos impactos, lógicamente, producen desplazamientos humanos. Si las tierras que una familia, una comunidad cultivaba desaparecen o son cada vez menos productivas, pues la gente se tiene que ir. Y eso es lo que está pasando en muchas partes del planeta. Está ocurriendo que las zonas rurales están siendo abandonadas, una parte de las zonas rurales está siendo abandonadas por este motivo. Y la gente se está yendo a las ciudades. Este movimiento de las zonas rurales a las ciudades lo conocemos a lo largo de todo el siglo XX, no es nada nuevo, desde luego. En Cataluña, en el Estado español, en Europa, ¿por qué se iba la gente de las zonas rurales a las ciudades? Porque el campo se industrializaba, se mecanizaba. Y bueno, ya no hacía falta tanta mano de obra en la agricultura, etcétera, porque las máquinas lo hacían y además pues los jóvenes que iban creciendo empezaban a estudiar, se querían ir a ejercer una profesión a la ciudad, etcétera, y la gente se iba desplazando de las zonas rurales, se iban vaciando y iban creciendo las ciudades. Quiero decir, esto no es nuevo, pero ahora se está añadiendo se están añadiendo los impactos climáticos en este empuje de población desde las zonas rurales a las ciudades. De manera que ahora las que crecen son las ciudades tropicales. Ya no crecen las ciudades del norte global, las ciudades europeas. Hace poco salieron unos datos de Barcelona que perdía población. Ciudades europeas, norteamericanas, etcétera, ya no crecen. Alguna crecerá, pero no es un movimiento significativo. Ahora las que crecen y de una manera mucho más rápida de lo que habían crecido nunca las ciudades son las ciudades tropicales. Lagos, en Nigeria, tiene ya 20 y tantos millones de habitantes y tiene un ritmo de crecimiento espectacular. Dhaka, la capital de Bangladesh, otros 20 y tantos millones de habitantes,
también con un crecimiento tal. La capital de la República Democrática del Congo, Kinshasa, lo mismo. Dar es Salaam, la de Tanzania, lo mismo. Son todas ciudades, bueno, todas. Addis Abeba en Etiopía, todas, tanto las ciudades africanas, sobre todo, como las de Asia del Sur y Sudeste Asiático, que son las áreas más afectadas por el cambio climático, ya son ciudades que crecen desmesuradamente. Podríamos decir que ese es el gran movimiento que está generando por ahora el cambio climático. Es decir, si hablamos de desplazamientos o migraciones climáticas, por ahora el gran movimiento que el cambio climático está produciendo es ese desplazamiento hacia las ciudades. Es un desplazamiento principalmente interno, no emigra la gente. Se puede considerar migración ir de una parte del país a otra, pero si consideramos migración ir a otro país, podemos decir que el cambio climático está provocando muchos más desplazamientos internos que migraciones. En una proporción que yo he calculado analizando muchos datos de Naciones Unidas sobre población, ciudades, etc., una proporción que yo he calculado de 1 a 10. Por cada persona que emigra, hay 10 que dejan las zonas rurales para irse a las ciudades de su propio país. Por cada persona que emigra, es decir, que va a otro país. Y esa persona que va a otro país también va a las ciudades de ese otro país. ¿Qué sabemos de esa migración? ¿Dónde se está produciendo ya migración climática? Es decir, gente que se va de su país a otro principalmente por los impactos del cambio climático, es decir, porque sus hábitats desaparecen. Pues sabemos que básicamente el movimiento es hacia los países vecinos. Por ejemplo, he mencionado antes el Sahel. Países del Sahel, de África Occidental, si miramos África Occidental, el Sahel, ya he dicho, está por debajo del desierto del Sáhara y por encima de lo que son las sabanas y las selvas tropicales de África Central y el Golfo de Guinea, todo lo que ya está pegado a la costa y hacia África Central. El Sahel es esa franja fértil, en la que es muy importante la agricultura y la ganadería. ¿Ahí qué está pasando? Pues que se están perdiendo terrenos de cultivo a un ritmo espeluznante. Solo como dato, el desierto del Sáhara avanza cada día 1 metro en toda su línea sur. Cada día está 1 metro más hacia el sur, por el sur y también por el norte. También se está comiendo terrenos de cultivo de los países del Magreb. Pero bueno, si miramos el Sahel, el desierto está avanzando, pero no solo el desierto avanza, es que antes de que llegue el desierto ya los cultivos están perdiendo productividad, los pastos también, etc. Hay cada vez menos agua. Entonces, la gente que vive en el Sahel, yo he mirado los datos de Burkina Faso y Mali y Níger, también son 3 países sahelianos que no tienen conexión con la costa, o sea que no son costeros. Todos los demás países de África Occidental son costeros. ¿Dónde está yendo la población que emigra de estos países? Está yendo hacia abajo, hacia los países costeros. Solo el 5% de los migrantes de Burkina Faso y de Mali viene hacia Europa. El 95% se va a los países costeros, se va a Nigeria, a Costa de Marfil, estos dos principalmente, también a Benin, Togo, etcétera, Guinea. Es una migración hacia abajo. Esto mismo se ve en el Cuerno de África, los países más afectados por el cambio climático como Somalia y Sudán. Su migración es hacia abajo, es hacia Uganda y hacia Kenia principalmente. Y se ve en Asia del Sur también, la migración de Bangladesh es hacia India,
Es decir, los países más afectados por el cambio climático tienen ya más emigración que los de su entorno, y esto es una prueba bastante clara de que el cambio climático está provocando migraciones, pero es una migración que se queda en los países vecinos. Podríamos decir que por ahora no estamos recibiendo en Europa, no estamos recibiendo migraciones climáticas, al menos no las estamos recibiendo de forma significativa. Lo que no sabemos es, en la trayectoria de los migrantes que nos llegan, qué importancia ha tenido el cambio climático. Eso es precisamente un nuevo estudio que estamos planteando y que esta vez creemos, un estudio europeo, que creemos que saldrá adelante. Porque eso no lo sabemos muy bien. Por ejemplo, sabemos que en Centroamérica las migraciones, esas caravanas de migrantes que van de Guatemala, de Honduras hacia arriba, intentando llegar a Estados Unidos, sabemos que la gente huye de la violencia en los países centroamericanos. Cuando a las familias ya les han matado un hijo o una hija, etc., deciden irse. No quieren, tienen otros hijos que los pueden matar también. La violencia es algo que tiene unos niveles brutales y la gente huye de la violencia. Huye de las ciudades, que es donde se da esa violencia. Pero algunos estudios que se han hecho en las caravanas de migrantes, precisamente entrevistando a gente y tal, muestra que mucha de esa gente, antes de estar en la ciudad, había huido del campo, y cuando explican por qué se habían ido del campo, dicen es que ya no recogíamos nada, todo se estaba secando, ya no llovía como tenía que llover y nos tuvimos que ir. Es decir, que ahí vemos que en el inicio de la trayectoria migratoria estaba el factor del cambio climático, ¿no? Bueno, quiero decir que probablemente sí, cuando estudiemos más en profundidad esto, sí que veamos que en las migraciones que recibimos en Europa hay un componente climático. Pero por ahora lo sospechamos, pero no lo podemos. En cambio, en estos otros países que he dicho, sí que hay claramente ese movimiento migratorio, pero es en la propia región, no sale de la región, ahí sí que hay unas migraciones climáticas claras. Bueno, me he enrollado demasiado y voy a acabar diciendo, no voy a acabar todavía, voy a acabar diciendo por qué he titulado el libro Refugiados Climáticos, pero antes tengo que responder a lo de la cumbre de Glasgow, que enlaza con ese tema, ¿no? Bueno, ¿quiénes son responsables de estas migraciones climáticas? El cambio climático hace mucho que sabemos que lo están produciendo los gases de efecto invernadero que venimos emitiendo desde el inicio de la industrialización, desde que empezamos a quemar carbón. A mediados del siglo XVIII se inventó la máquina de vapor, y a finales del siglo la industria ya empezaba a quemar carbón para mover la maquinaria. Ya empezaba a utilizar la máquina de vapor, después también después empezó a utilizar para el transporte, el ferrocarril y los buques, la navegación, el transporte marítimo. Y ahí el mundo empezó a quemar carbón. Ya se quemaba antes, pero era para cocinar, para tal, no a los niveles en los que se empezó a quemar. En aquel momento todo parecía progreso, ¿no? Todo parecía qué bien que tenemos una fuente energética que nos permite, pues entre otras cosas, ganar todas las guerras. El carbón fue lo que le dio al Reino Unido el dominio mundial en el siglo XIX. El Reino Unido puede dar gracias tenía mucho carbón, además la máquina de vapor se inventó allí y fue el primer país que empezó a utilizar la máquina de vapor en la industria y en la navegación, y eso le dio el dominio del mundo. Cuando los chinos se enfrentaban a los ejércitos británicos o en otras partes de Asia, etc.,
descubrían que era imposible enfrentarse a aquellos buques que se metían por los ríos de una manera que ellos la desconocían por completo. El carbón también permitió desarrollar mucho más el hierro, los buques empezaron a ser de hierro. Bueno, entonces eso al Reino Unido le dio el dominio del mundo en el siglo XIX. Después se inventó el motor de combustión interna a mediados del siglo XIX y se empezó a quemar petróleo. Y el petróleo fue lo que le dio el dominio del mundo a Estados Unidos en el siglo XX, porque el petróleo lo controlaba Estados Unidos. Tener una fuente energética potente es lo que te da el poder, ¿eh? Por eso este es el siglo de China, porque China tiene los metales, y los metales son los necesarios para las nuevas fuentes de energía. Las energías renovables dependen de metales, de unos metales que administra China, que tiene la principal producción de estos metales y que además controla la producción que se hace en África y en otras partes. Esto será uno de los factores, quizá el principal, que le dará a China el dominio total, igual que lo tuvo Estados Unidos en el siglo XX y lo tuvo el Reino Unido en el siglo XIX. Este es el siglo de China. Bueno, a veces me salgo por la tangente cuando no era esto lo que quería explicar, ¿no? Lo que quería explicar es que que el calentamiento global lo estamos produciendo por la emisión de gases de efecto invernadero que generamos al consumir combustibles fósiles, no solo, también la agricultura industrial, la ganadería industrial emite, pero el consumo de combustibles fósiles es el 75% de la emisión de gases de efecto invernadero. Eso es algo que lo sabemos. Los gobiernos lo saben desde hace mucho tiempo, pero es que además hace 30 años que se empezaron a hacer acuerdos, tratados internacionales para frenar las emisiones de gases de efecto invernadero. Casi 30. En 1992 se firmó por parte de todos los países del mundo, casi todos, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. El objetivo era reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para frenar el cambio climático. Hace 30 años ya se sabía la gravedad de lo que se nos venía encima. Los gobiernos lo sabían. Todos firmaron esta convención. Después empezaron a hacerse las COPs anuales, la conferencia de las partes de la convención. En el 97 se hizo el Tratado de Kioto para profundizar más en cómo gestionar la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Siguieron haciéndose convenciones anuales. En el 2015 se hizo el Acuerdo de París, el mayor tratado internacional, el mejor hasta ahora que se haya firmado. También con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y se han seguido haciendo las COPs, la última la de Glasgow, y las emisiones de gases de efecto invernadero no han hecho otra cosa más que crecer. Esta es la realidad. Los gobiernos son responsables del ritmo, de la senda que está adquiriendo el cambio climático. Los gobiernos sabían que esto se podía frenar reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero y hacían acuerdos, tratados internacionales para hacerlo y no lo han cumplido. Se podría decir que Europa sí, porque en Europa sí se han reducido las emisiones de gases de efecto invernadero, solo en Europa. Bueno, hasta cierto punto, porque las emisiones de gases de efecto invernadero se han reducido en Europa por la deslocalización de las industrias. En la medida en que la producción se ha ido a otras partes del mundo, eso ha permitido que en Europa se redujeran las emisiones. Si contáramos las emisiones de lo que consumimos, o sea, de todos los productos que se fabrican en otras partes y luego los consumimos aquí, si contáramos sus emisiones, las cuentas ya no le saldrían a Europa. Esa supuesta reducción de emisiones ya no sería tal, Y eso es algo que va a seguir así. Quiero decir que
ahora mismo el país que más emite es China. En China está toda la producción, está, no toda, obviamente, pero en China está una buena parte de la producción mundial de todo lo que consumimos, ¿eh? Entonces, claro, para que China redujera sus emisiones, se necesita que dejaran de exportar toda la inmensa cantidad de productos que consumimos en el mundo rico que proceden de China. Entre otros, los metales que he dicho antes, la producción de esos metales, tierras raras y otros metales que son imprescindibles para las nuevas tecnologías, para las tecnologías verdes, para la energía eólica, la solar y otras, la producción de esos metales principalmente está en China, y eso también significa emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir, claro, China es el país que más se está emitiendo, pero es que hemos cargado sobre China todo esto. Entonces, a veces se dice, bueno, que empiece reduciendo China. No,